poder brindarles algunas reflexiones que apoyen esta responsabilidad profesional que tenemos todos los años de manera particular en esta coyuntura del año 2013. Estamos organizando un seminario que tiene como propósito fundamentalmente analizar algunos aspectos de importancia desde el punto de vista técnico, legal, tributario, obviamente jurídico, pero también técnico-contable, de manera tal que estos aspectos pudieran servirles a ustedes en poder cumplir de una manera razonable con los propósitos de preparar los estados financieros y presentar la declaración jurada del impuesto a la renta. Los objetivos que nos hemos planteado en este seminario son los que ya han sido divulgados por medio de nuestra página web, a través de diversos medios también, que tratan de identificar de manera muy concreta y en resumen la necesidad de poder atender los requerimientos normativos y también profesionales de responsabilidad ante nuestros clientes para poder cumplir con estas obligaciones que nos impone no solo la legislación tributaria, sino también aquella normatividad que se refiere a la preparación y presentación de los estados financieros. Para esos propósitos hemos desarrollado un procedimiento, una metodología que nos permite cumplir justamente con estos objetivos y esperamos que se cumpla ese propósito de manera tal que podamos apuntar justamente a cumplir las expectativas que todos y cada uno de ustedes tienen. De otro lado, consideramos que es importante destacar que en esta materia tributaria se han desarrollado una serie de interpretaciones, todas ellas con inteligente y razonable interpretación, pero que no obstante ello se produce una especie de situaciones que son controversiales, que podrían permitir más de una interpretación igualmente válidas, y por esa razón el seminario intenta, a través de los casos prácticos, poder establecer algunos aspectos de importancia. En esta presentación que vamos a tener el día de hoy, durante los siguientes 30 minutos, esperamos poder compartir con ustedes algunas ideas que pretendan plantear, por al menos, algunas situaciones que deberían ser materia de alguna reflexión. Para ello, tenemos un temario general, donde se plantean, con la misma estructura que la Administración Tributaria la ha propuesto, algunas reflexiones sobre los principales aspectos de carácter general y otras, de manera técnica, determinadas o orientadas al cálculo de la renta neta imponible y del impuesto a la renta empresarial. Y para ello hemos considerado, sobre la base no solamente de la experiencia particular, profesional, que con seguridad es muy valiosa en el espectro de personal y empresarial de cada uno de ustedes, sino también en el caso particular de todos aquellos que tenemos, digamos, de alguna manera, un expertise en este tema tributario. Y yo estoy convencido que lo que estamos proponiendo no solamente es importante, por lo menos eso es lo que creemos, sino que también corresponde a la gran diversidad de temas que han sido expuestos, desarrollados por la experiencia jurisprudencial, por la experiencia de fiscalización, y por esa razón yo creo, estoy convencido, muy modestamente por cierto, que creo que estos podrían ser los temas de mayor importancia. Para esta presentación, estimados amigos, sin mayor demora, quisiera presentarles a ustedes este temario que hemos tratado de vincular de manera muy similar a lo que la Administración Tributaria, con buen tino e inteligencia, nos ha propuesto a través de su cartilla de instrucciones. Un primer aspecto son los relacionados a los lineamientos de carácter general que tiene o que demanda la presentación y preparación de la declaración jurada. Esta información que debe ser consignada en los distintos formatos del programa de declaración telemática para la presentación de este impuesto a la renta del año 2003. Y por esa razón hemos desarrollado algunas ideas muy centrales, probablemente las más importantes, con relación a estas obligaciones que tienen específicamente los obligados a presentar las declaraciones juradas, la forma en que deben hacerse
y eventualmente las consecuencias que tendrían aquellas situaciones que podrían originar el incumplimiento de tales obligaciones. Evidentemente nos estamos refiriendo a las multas que podrían generar este incumplimiento. Sabemos que entre el 24 de marzo del año 2014 y el 4 de abril siguiente, debería, de acuerdo al último dígito del número RUC de cada contribuyente, deberían presentarse estas declaraciones juradas. Y por esa razón pensamos, no solamente pensamos, sino que estamos convencidos que después de esa fecha cualquier cumplimiento extemporáneo estaría sujeto a las multas que el Código Tributario ha planteado, que tendrían ciertamente algunas gradualidades que estamos presentando aquí de manera muy rápida. Sin embargo, permítame, por favor, y en aras de poder persuadirlos a ustedes de la importancia que tiene esta reflexión, como la tiene cada año, y como la que presenta cada institución, cada organismo, cada empresa, y evidentemente con la misma altura que pretendemos hacerlo nosotros, presenta, digamos, una serie de ideas que podrían ser, digamos, auxiliares de esta responsabilidad que ustedes van a tener que cumplir en los próximos días, en los próximos meses. Estimados amigos, permítanme por favor abordar, sin pretensiones excesivas, algunos de los aspectos que creemos que pueden ser controversiales. Uno de ellos, evidentemente, son los que se refieren a los elementos y conceptos materiales y teóricos, por cierto, que representan la organización o la determinación de la renta neta imponible. Evidentemente, esto supone que toda esta construcción, toda esta arquitectura tributaria que deberíamos realizar en dos pilares fundamentales, por un lado la renta neta imponible y por otro lado el impuesto materialmente determinado, deberían ser concebidos sobre la base de lo que el legislador ha planteado. Sin embargo, esta pretensión legislativa pareciera tener por lo menos algunas preguntas. Quiero decirlo de ese modo porque, con todo el respeto que mis colegas profesionales y algunos otros colegas o amigos del derecho y de la economía han planteado a nivel de la política fiscal, pudieran discrepar con lo que vamos a plantear en este momento. Sin duda, la estructura material de la determinación del impuesto, de la renta neta imponible, corresponde a estos elementos que ustedes pueden apreciar en esta lámina. La determinación del concepto, y subrayo la palabra concepto de ingresos brutos, como determinante del ingreso neto total luego de deducir las devoluciones, bonificaciones, descuentos y otros conceptos que de manera similar correspondan a la costumbre de la plaza, pueden determinar como otro concepto que es distinto, materialmente hablando, el ingreso neto total, para que al deducírsele el correspondiente costo computable en el caso de enajenación de bienes, cosa que, como ustedes podrán ver, lo he iniciado con alguna expresión gráfica entre comillas, pudiera determinar a su vez la renta bruta para que luego deduzcamos los gastos necesarios generadores de esa renta u orientados a mantener la fuente productora, podamos determinar la renta neta, que es justamente la base imponible del impuesto a la renta. Aquí, estimados amigos, y con ánimo de poder provocarles en ustedes una especie de pregunta, una suerte de contenido ambiguo, volvemos a una pregunta que pudiera parecer académica, que es, ¿qué diferencia hay entre el costo y el gasto? Probablemente algunos dijeran, oiga, no puede haber diferencia entre el costo y el gasto, porque cuando hablamos en el esquema de lineamiento del impuesto a la renta, no debería existir tal diferencia, porque tanto el costo como el gasto, en la medida en que sean legalmente deducibles, serán determinantes de la renta neta y en consecuencia ni el costo ni el gasto debieran tener una diferencia importante. Sin embargo, me da la impresión que por la experiencia de fiscalización parece que sí, que el costo de ventas, que es igualmente determinante de la renta neta imponible, no tiene la misma connotación o trascendencia tributaria que tiene el gasto deducible para efectos del impuesto a la renta. Y en ese sentido, en ese esquema, pareciera ser que deberíamos detenernos a discutir sobre ese tema. Sabemos que la renta bruta
está definida dentro de la misma ley en el artículo 20 como el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta obtenidos en un determinado periodo, que es el ejercicio gravable, y que el ingreso bruto es aquel que proviene de la enajenación de bienes, pero no dice, observen ustedes, nada acerca de la prestación de servicios. Esto literalmente, al menos, pudiera parecer importante porque, como vamos a ver dentro de unos breves momentos, pareciera ser que solamente se admite como costo computable, aquello que proviene de la enajenación de bienes, y dejaría por lo menos abierta la pregunta de qué pasa en aquellos casos donde tenemos prestación de servicios y donde ustedes y yo sabemos perfectamente que los servicios igualmente tienen un costo computable. El costo de la fuerza laboral que interviene en el desarrollo del servicio, el costo de los bienes que se pueden utilizar en la prestación de tales servicios, y entonces nos preguntaríamos si el hecho de que la norma literalmente haya dejado de lado la determinación del costo de los servicios para, digamos, circunscribirse solamente a la determinación del costo de los bienes, pareciera ser entonces que el costo de los servicios no tiene la categoría de gasto tal como lo establece la norma internacional de contabilidad número 2, que también califica los servicios como existencias mientras éstas no hayan sido completadas o mientras éstas no hayan determinado un derecho de cobrabilidad por el servicio prestado. Los dejo allí con esta duda, porque evidentemente esto es lo que la deficiencia de la normatividad tributaria nos ha planteado. Quiero, por favor, y sin ánimo de herir ninguna susceptibilidad, aprecio mucho a mis amigos, muchos amigos profesionales de la administración tributaria y concretamente del Poder Ejecutivo, que no han desarrollado la definición del costo de los servicios y que en el artículo 20 se han limitado solamente a la determinación del costo de la enajenación de bienes que se entienden tangibles, salvo que la norma u otra norma hubiera establecido algo distinto. Este costo computable de los bienes enajenados hace referencia básicamente a la materialización, no solamente física, sino también valorativa, estoy hablando en términos de soles o dólares, que deberían tener los elementos que intervienen en la determinación justamente de este costo, que va a su vez a calcular la renta bruta. Dicho sea de paso, esa renta bruta va a ser determinante también en su caso de los gastos inherentes a rentas grabadas o no grabadas. Un caso muy importante que en el seminario vamos a analizar es por qué los intereses en ningún caso, según la pretensión tributaria, forman parte del costo computable de los bienes. Esto es muy importante porque, permítanme por favor entrar a un tema doméstico, estimados amigos. Esto es muy importante porque pareciera ser que tenemos una especie de barrera o de obstáculo, de negación, en el sentido de que si tenemos un financiamiento de la producción de bienes materiales y ese financiamiento tiene un costo, que son los intereses, no podrían formar parte del costo de adquisición. Pero si tuviéramos el mismo financiamiento en una actividad de servicios, donde eventualmente para un determinado contrato se contrata, valga la redundancia, un equipo de profesionales para atender la demanda contractualmente establecida de un cliente, pareciera ser que los intereses relacionados con este contrato sí podrían formar parte del costo de servicio. ¿Dónde está la diferencia? En el primer caso no formarían parte del costo de ventas, en el segundo caso sí. Oiga, ¿y qué diferencia tiene esto? La diferencia sería simplemente que en el primer caso, al no formar parte del costo del servicio, evidentemente tendríamos que entrar de manera directa, indefinida en el tiempo, dependiendo del ciclo de producción, 1, 2, 3 años, no podrían ser gasto deducible hasta que la venta se haya producido de manera integral. En el segundo caso, perdón, los servicios pareciera ser que admiten un reconocimiento inmediato de los costos de intereses. Yo me preguntaría a estas alturas, ¿eso revela justicia tributaria?
puede legislarse o puede interpretarse las normas tributarias en función o sobre la base de la diferencia de las personas? Este es un tema muy importante que evidentemente intentaremos responder dentro de nuestra modesta apreciación sobre el tema tributario y contable a estas preguntas. Los costos de adquisición tienen una serie de elementos conformantes y determinantes del mismo y se diferencian del costo de producción, donde digamos hay un tecnicismo complejo que involucra una determinación también sistemática y compleja de los materiales, del consumo de materiales directos que involucra las materias primas, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Aquí yo haría solamente un comentario. En la mano de obra directa, donde está considerada la participación laboral de los trabajadores en las utilidades anuales de las empresas, debería formar parte del costo de producción de lo que se ha generado desde el 1 de enero al 31 de diciembre, cuando esto solamente se puede determinar sobre la base de la utilidad, que es a su vez determinable al 31 de diciembre, creo que ahí hay un tema de oportunidad técnica para determinar justamente ese gasto. Y si es gasto deducible o no, dependerá de los, digamos, de los planteamientos normativos que ha hecho no solamente la norma tributaria, que condiciona, digamos, esta deducción al pago de esas participaciones, sino también del planteamiento laboral, que establece justamente una apreciación técnica en el sentido de vincular estos gastos a la producción que se ha realizado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Allí hay un tema que creo que es muy importante. Yo estoy seguro que ustedes ya han anticipado la respuesta, mis estimados amigos. Oiga, señor, la declaración jurada del impuesto a la renta se calcula el 31 de diciembre. Por lo tanto, lo que conozcamos al 31 de diciembre es lo que debería ser determinante de esa participación. Si a partir de allí hay una parte que debería quedarse en el costo de producción, por lo tanto, en los productos en proceso, por lo tanto, en los productos terminados, no tengo ninguna duda que ustedes estarían en lo correcto. Pero lo que ocurre es que no en todos los casos tenemos esa apreciación tan objetiva desde el punto de vista técnico, sobre todo cuando hay procesos, cuando hay contratos que se proyectan hacia el futuro. Me estoy refiriendo a más allá del 31 de diciembre del año 2013. Como ustedes podrán apreciar, hay varios estos casos que plantean algunas preguntas que considero que serían muy importantes resolver en este esquema. Acá ustedes están apreciando una serie de láminas que intentan visualizar esta problemática. Miren, amigos, yo me quedo casi de manera apresurada y con el respeto que ustedes me merecen, adelantarme hasta el costo computable de los activos repuestos por seguros. Permítanme ponerme en sintonía con la temática y con la problemática que existe en relación a este punto. Normalmente, y en un escenario en el que vivimos, que no es mi responsabilidad ni mi anhelo desarrollarlo, sabemos que hoy en día tenemos una serie de situaciones de inseguridad ciudadana, y podríamos llamarlo también de inseguridad empresarial, donde se producen una serie de situaciones que afectan al patrimonio de las empresas. Imaginemos, por favor, mirando este cuadro, imaginemos que se produce un robo. Un robo de un producto, de un bien, de un conjunto de mercaderías o de un activo que vale 1 millón de soles, cuya depreciación en el momento en que se produce el delito era de 600.000 soles. Quiere decir que en nuestra contabilidad el valor de ese bien era de 400.000 soles. Por lo tanto, si se produce el robo, hay una pérdida de 400.000. Pérdida que obviamente tendría que afectar en términos contables primero los resultados del periodo. Pero si esa pérdida está cubierta con un seguro, el seguro tendrá que pagar una indemnización. La indemnización o el monto de la indemnización, que no necesariamente responde al valor contable, sino al valor de negociación que tenga el contribuyente con la compañía de seguros, podría ser, como en el caso que ustedes están apreciando, de 700.000 soles. Si es así y se cumplen todas las condiciones para que la compañía de seguros se vea obligada
a devolver, perdón, disculpen la expresión, a entregar una suma de 700.000 soles, fíjense que desde el punto de vista numérico, aritmético, ustedes y yo somos contadores, espero que la mayoría, y mis amigos que no lo son, notarían claramente que si he perdido un bien de 400 y el seguro me está entregando una suma de 700, es evidente que patrimonialmente tendría una renta que la ley considera como gravada de 300.000 soles. ¿Estamos? Espero que sí. Muy bien. Esos 300.000 soles, en principio, por ser una suma mayor al patrimonio que pierdo, debería estar grabado. Eso es lo que estamos mostrando en este cuadro. Pero observen que la ley, en su artículo 21.5, manifiesta que esa ganancia, esa renta que es grabada, no pagaría el impuesto, por lo menos así lo dice, artículo 3 también de la ley del impuesto a la renta, no pagaría el impuesto a la renta si es que el contribuyente se compromete y evidencia que repone el activo o que destina, perdón, esa indemnización que le entregó la compañía de seguros a reponer el activo dentro de un plazo máximo de 18 meses. 6 meses para la contratación y 12 meses más para reponer el activo. Ahí está la suma de 18. Como ustedes comprenderán, lo que estamos diciendo allí es más o menos en un lenguaje muy sencillo. Oiga, señor, no obstante que los 300.000 soles deberían pagar el impuesto a la renta, no lo pague si es que usted se compromete a contratar la reposición del bien y lo repone de manera efectiva en un plazo total de 18 meses. Si eso es así, dice la norma de renta, que esos 300.000 no pagan el impuesto a la renta. Dice, no están grabados, ¿no es cierto? Están inafectos. Bien, estar inafectos significa que aun cuando yo tenga una ganancia patrimonial de 300.000 soles, el 30% de eso significaría un impuesto que dejo de pagar, 90.000 soles. Pero resulta que la norma está planteada de tal manera que el costo computable del bien repuesto, en el ejemplo que estamos planteando, nos obligaría en el tiempo futuro a devolver el impuesto que habríamos grabado. Es decir, que la deducción de 300.000 soles que está en verde, en esa lámina que ustedes están viendo, de 300.000 soles, se convertiría en adición en los periodos futuros en los que se genere la depreciación o en el periodo futuro en el que se genere la enajenación, y por lo tanto tendríamos que pagar el impuesto a la renta por esa ganancia. Y entonces yo muy modestamente, muy humildemente me preguntaría, si el impuesto que me permitieron dejar de pagar en el año 1, en el año N, me obligan a pagarlo, ¿no estamos hablando acaso de un impuesto a la renta diferido? Yo, quizás de manera un poquito exagerada, de repente pretendiendo ser un hombre un hombre viejo que habla con lenguaje juvenil, pretendiendo ser reaccionario, ¿no sería acaso que lo que me permitieron dejar de pagar en el pasado me obligan a pagarlo en el futuro? ¿No es eso un impuesto diferido según la NIC 12? Y si es así, entonces ya no estaríamos hablando de un beneficio tributario, no estaríamos hablando de una inafectación, estaríamos hablando, como los contadores solemos decir, al pan pan y al vino vino, estaríamos hablando de un impuesto a la renta diferida. Yo me pregunto, ¿este tema puede influenciar en el cálculo del impuesto a la renta cuando pretendamos hacer evidencia de estas conclusiones a las que estamos haciendo referencia? El Club de Contadores, con la ayuda de muchos amigos que colaboran aquí en el club, hemos pretendido justamente analizar este tema. Y tengo que serles sincero que las opiniones están divididas. Hay quienes dicen, nadie puede negar lo que la ley ha afirmado. Y si la ley ha afirmado que en un determinado periodo la renta es inafecta, no puede decirse que es una renta diferida. Sin embargo, otros, con la misma, digamos, vehemencia, podrían decir, oiga señor, pero si este escenario hoy en día me asegura, me garantiza, me previene que en el futuro voy a tener que pagar un impuesto
sobre esto que ahora he considerado inafecto, pues evidentemente, bajo el punto de vista objetivo, tendríamos que decir que esa es una renta agravada. Nosotros hemos pretendido en el seminario, recogiendo todas estas experiencias, tratar este tema para ver en qué quedamos, cómo discutimos este tema, el propósito, en la metodología y en los objetivos. Planteábamos que justamente vamos a analizar estos temas controversiales. Yo, honestamente, y sin que esto signifique la verdad, estimados amigos, siento que creo que el tema es muy discutible. Es tan discutible que me permito creer que aún cuando la renta califique como inafecta en un determinado ejercicio, en un siguiente ejercicio tendrá que determinar como gravada, porque voy a pagar el impuesto sobre eso, y eso me permitirá determinar mayores gastos deducibles cuando aplique la famosa prorrata, que también es otro cuestionamiento que tenemos más adelante. Yo sé que les estoy ganando con el tiempo, pero permítanme abordar por lo menos dos temas adicionales. La experiencia jurisprudencial nos ha revelado que hay una serie de situaciones que se consideran como indeterminables, como vacíos, imprecisiones o debilidades de la norma tributaria. Aun cuando pareciera ser contradictorio, el inciso G del artículo 11 del reglamento señala que cuando vamos a determinar el costo computable, del que acabamos de hablar, cuando vamos a determinar el costo computable, podríamos aplicar de manera supletoria las normas contables, entre ellas la del ajuste por corrección monetaria, que algunos consideran que está derogada. No está derogada, está suspendida. Las normas internacionales de contabilidad, plenamente vigentes en el Perú, y los principios de contabilidad generalmente aceptados que están contenidos en las anteriores, según un órgano del Estado que es el Consejo Normativo de Contabilidad. Si esto es así, entonces debiéramos permitirnos, casi, disculpen la expresión un poco vana, debiéramos permitirnos los contadores que esta es una especie de piropo contable, profesional, porque nos están diciendo, oiga, si la norma tributaria no contiene limitaciones a la aplicación de las normas contables, estas últimas podrían ser válidamente aplicables en la determinación de la renta neta imponible y del impuesto a la renta. Por lo tanto, debiéramos preguntarnos cuáles son esas normas que podrían ser aplicables, siempre que no se opongan a lo que está dispuesto en la ley y en este reglamento. Una tarea muy importante, principalmente del contador, principalmente también del gerente general o el gerente de administración y finanzas de la empresa, es verificar que cuando pretendemos aplicar una norma contable en la determinación de la renta imponible, esta que se pretende aplicar no sea contraria de manera objetiva a la ley o al reglamento del impuesto a la renta. Si no lo es, yo, como digo, con algunos colegas que acompañan este discernimiento, esa norma contable tendría efectos tributarios plenamente válidos. Pero claro, también tendríamos que ser muy rigurosos y muy verticales en señalar que si la norma contable que pretendemos aplicar encuentra una oposición clara, directa, objetiva en la ley o en el reglamento, esa norma contable no se puede aplicar. Y no porque pretendamos favorecer a la legislación tributaria, sino simple y llanamente porque reconocemos que en el derecho tributario la autonomía del derecho tributario es fundamental. Es decir, no se puede oponer a la norma tributaria cualquier otra norma que sea contraria a esta. Esa es una apreciación que creo que todos deberíamos tener en cuenta. Pero si no se opone, pregunto, ¿podríamos aplicarla? En mi modesta apreciación, creo que sí. Creo que sí. Y allí hay una serie de casos que creo que deberíamos analizar, y el primer ejemplo es el devengo. ¿Acaso el devengo contiene en la legislación tributaria un desarrollo conceptual? Todos hemos visto que no. Durante muchísimos años, hasta el Tribunal Fiscal se ha remitido a disquisiciones, es decir, conceptos que de alguna manera, digamos, se trasladan hasta la legislación o normatividad contable
para aplicar tributariamente el devengo. Fíjense ustedes, no la cantidad, yo he puesto acá solamente 4 ejemplos de casos en los cuales la propia administración tributaria ha determinado que el devengo es aplicable. Lo único que me suena, perdón, a extrañeza, es que la administración tributaria diga, por ejemplo, en la última línea, que resulta irrelevante la fecha en que los ingresos sean percibidos. Si el devengo se aplica de manera similar a los ingresos y a los gastos, ¿no hubiera sido también importante que la conclusión diga, resulta irrelevante la fecha en que los gastos sean pagados? Fíjense que la trascendencia es la misma, es exactamente la misma. Es como si dijéramos en términos de un lenguaje casi vulgar, no importa cuándo cobren los ingresos, ¿debería importar cuándo paguen los gastos? En este tema hemos tenido una complicación, por lo menos de concepto y de teoría, con la provisión de vacaciones. ¿Acaso importa cuándo paguemos las vacaciones si es que estas como obligación se formaron antes de la fecha de exigibilidad de esas vacaciones? Si las vacaciones no son una liberalidad, si las vacaciones constituyen una obligación del empresario, una obligación de la empresa, una obligación del contribuyente de reconocerlas como tal al cierre de un determinado periodo. Y fíjense que no me refiero solamente al 31 de diciembre, me refiero al 30 de noviembre si el trabajador empezó a trabajar el 31 de julio, me refiero al 31 de agosto si el trabajador empezó a trabajar al 30 de abril. Es decir, hay un derecho que se va gestando en el periodo. Y entonces me preguntaría, si resulta irrelevante la fecha en que los ingresos sean percibidos, ¿no resultará igualmente irrelevante la fecha en que los gastos sean obligatorios? Aun cuando no se paguen ahora, sino se paguen dentro de 10, 20, 30, 40, 1000 años, disculpen mi exageración, solamente trato de ser didáctico, ¿resultaría irrelevante? Ustedes pueden apreciar entonces que hay algunos temas que verdaderamente deberíamos seguir discutiendo. Y un último tema, para no cansarlos, estimados amigos, yo sé que todos estamos en esta tarea muy ardua de la declaración y de los estados financieros. Por favor, permítanme hablar sobre las formas de contabilización. Y para ello voy a utilizar los gastos de ejercicios anteriores. Hay algunas empresas que, por diversas razones que no vienen al caso analizar, no contabilizan los gastos en la oportunidad en que estos se devengan, sino los contabilizan en una oportunidad posterior. La norma tributaria lo que dice es que si esa oportunidad posterior obedece a un desconocimiento inimputable al contribuyente y se provisionan antes de que se pague y se pague de manera íntegra, siempre que la administración tributaria no detecte que eso constituye un intento de buscar un beneficio tributario, pues entonces el gasto tributario, el gasto tributario de estos gastos de ejercicios anteriores serían deducibles, tal como lo mostramos en la primera columna. Pero, estimados amigos, y aquí quiero ser muy vertical, el concepto contable del devengo no admite ni gastos ni ganancias de ejercicios anteriores. Todos ellos, en su caso, se contabilizarán y se registrarán contra resultados acumulados. Por eso tenemos una segunda columna contable, criterio contable, donde ustedes ven que esos 50.000 soles que están marcados en rojo, ¿verdad?, con fondo rojo y letra blanca, no van en la segunda columna. Y no van sencillamente porque el criterio del devengo contable no los admite. No puede ser que en la gestión de un ejercicio yo tenga que cargar con el gasto, o en su caso con el ingreso, de un ejercicio anterior. Porque el resultado de los ejercicios lo que hace es medir la gestión de la dirección y de la gerencia de ese año. Y por esa razón es prácticamente imposible desde el sentido común de los negocios registrar en un periodo un gasto de ejercicio anterior. Por eso que en esa segunda columna no lo ponemos. Pero el contribuyente se dirá, oiga señor, pero si no lo pongo voy a pagar más impuesto. Mi impuesto a la renta subiría de 54.000 a 99.000 soles, como lo estamos mostrando en este cuadro. No, pues no podemos ser más papistas que el Papa. Si el artículo 57, en su último párrafo de la ley de renta,
permite que el gasto de 54.000 se pueda, perdón, del gasto de renta, ¿no es cierto? Se adicione, se incremente a 99.000 como consecuencia válida legalmente de que el gasto de ejercicio anterior sea deducible. Oiga, señor, yo no puedo permitir eso. No es posible. Yo no voy a ser más papista que el Papa. Si la norma me dice que en lugar de pagar 99, puedo pagar 54, oiga, señor, usted y yo vamos a estar de acuerdo en que debemos pagar 54. Pero el tema no es ese. El tema es, nos estamos obligados a pagar, a registrar contra los resultados del periodo de los 50.000 soles. No podríamos deducirlo, como lo mostramos en la última columna, PDT, deducir eso por vía de la declaración jurada en lugar de deducirlo contablemente en la declaración jurada. Allí tenemos un tema igualmente muy importante. No me consta, no tengo oficialidad de este tema. He hecho mis esfuerzos por conversar con algunos amigos de la administración tributaria y ellos no tienen todavía, digamos, una posición clara, oficial sobre el tema de si esta deducción por vía de la declaración jurada podría ser reducible. Lo que sí tengo objetivamente claro, que en uno de nuestros clientes en el estudio ha sido acotado por el hecho de que los 50.000 soles que se muestran ahí en el cuadro a manera de ejemplo, no han sido permitidos como deducción por vía de la declaración jurada. Han rechazado esta deducción en la declaración jurada. Si esto se torna oficial a nivel de la SUNAT, me pregunto, ¿es lícito, es legítimo que la administración tributaria rechace esta deducción por la forma de contabilizar las operaciones? Creo que allí hay un tema que tendríamos que conversar, porque creo que este artículo 33 que plantea el reglamento, que dice que la contabilización de operaciones bajo principios contables puede determinar efectivamente por la aplicación de la contabilidad o de la ley del impuesto a la renta diferencias temporales y permanentes al momento de determinar la renta neta. Fíjense lo que dice el segundo párrafo. Salvo que la ley o el reglamento condicionen la deducción al registro contable, la forma de contabilizar las operaciones contra los resultados del periodo, contra los resultados acumulados, contra la cuenta 66 o contra la cuenta 59, la forma no originará la pérdida de una deducción. Creo que este es un tema que igualmente lo hemos vislumbrado, digamos, conjuntamente con otras normas que pretendemos analizar en el seminario. El próximo miércoles, estimados amigos, analizaremos otros temas de controversia que tienen como finalidad, con mucha modestia y con mucha sinceridad, tratar de persuadirlos a ustedes de que compartan con nosotros, con el Club de Contadores, compartan estas apreciaciones, estas experiencias, y donde no vamos a tratar evidentemente aquellos asuntos que estén claramente u objetivamente determinados en la ley y en el reglamento del impuesto a la renta. No, vamos a determinar aquellos aspectos, a analizar con profundidad aquellos aspectos que sobre todo son controversiales. Principio de causalidad, devengo, diferencia entre costo y gasto, diferencia de cambio gravables y no gravables, conceptos de depreciación, mermas y desmedros de existencia, provisiones de incobrable, amortización de intangibles, provisiones diversas, provisiones sin comprobante de pago, que de alguna manera, de acuerdo a la experiencia jurisprudencial y de fiscalización, han mostrado algunas discrepancias de opinión, muy respetables, por cierto, pero muy serias, porque son determinantes de acotaciones, de multas, de resoluciones de determinación y de órdenes de pago. Les ruego mil disculpas por haber abusado de su tiempo y espero que esto así haya sido un intento de poder llamar la atención en sus inquietudes profesionales sobre estos temas que seguiremos tratando el siguiente miércoles y de manera muy especial en nuestro seminario del jueves 30 y viernes 31 de enero, donde quisiéramos tener el privilegio de contar con su presencia. Muchísimas gracias, estimados amigos, y será
Hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bien, muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Sin lugar a dudas hemos tenido muchísimas preguntas por parte de todos ustedes, que está seleccionado, y el día del taller, el 30, 31, lo estaremos absolviendo junto con el doctor Rubén del Rosario. Y también, estimados suscriptores al Club de Contadores, el día miércoles a las 4 en punto estaremos teniendo la introducción al día 2 de este taller que vamos a hacer del impuesto a la renta empresarial. Las personas interesadas en asistir a este evento 100% práctico, por favor, no duden en reservar su asistencia desde clubdecontadores.com o al correo info@clubdecontadores.com. Las vacantes son muy limitadas, ya les he mencionado, les he enviado el temario que está al final del chat, como también lo van a poder ver en el Club de Contadores. Ahí ustedes van a poder apreciar eminentemente que el evento es 100% práctico. El evento es 100% práctico. Entonces, les esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Este material